las quite, otras no me acuerdo, creo que se llaman includes o git include o algo así. Bueno, pues todo eso se puede configurar a partir del Team Explorer sin ningún tipo de problema. Y por supuesto tenemos la línea de comando. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona esto. Yo tengo aquí la solución que he creado. Entonces, fijaos que, bueno, esto es Visual Studio 2017. Solo un par de notas antes de comentaros, los que no hayáis instalado Visual Studio 2017, comentaros que las diferencias no son grandes respecto a 2015. El interfaz ya estáis viendo que es muy parecido. Lo que sí que cambia es la forma de instalación. No sé si lo habéis visto o no, pero bueno, ahora ya no os bajáis el producto y lo instaláis, eso ya no va así. Ahora el programa de instalación de Visual Studio es un programa de 800K, que cuando lo abres te dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? Entonces tú le dices, pues quiero hacer aplicaciones web, aplicaciones Windows, trabajar con Azure, trabajar con no sé qué, y vas marcando cosas. Y entonces al lado tienes un contador que te va diciendo cuántas gigas se va a bajar y cuántas gigas se va a instalar. En mi caso, le instalé lo habitual y además le instalé Xamarin y lo de Azure y se bajó 45 gigas. Bueno, nada, lo normal, ¿eh? Entonces se las baja, se bajó las 45 gigas, pues suerte que en casa tengo fibra óptica y fue como una moto, pero vamos, que si no, se puede pasar tiempo largo, ¿eh? Se las baja, la instala. Y entonces si quieres algo más, pues luego abres el programa de instalación de Visual Basic, de Visual Studio y escoges más opciones, eso es todo, ¿no? O sea, todo va, no te bajas el producto, ¿no? Entonces hay emuladores, compiladores de Android, en fin, hay una cantidad de cosas absolutamente inmensa, pero no considero que no he encontrado todavía ahora un motivo imprescindible por el cual mover de Visual Studio 2015 Update 2 a 2017. Es decir, esto igual si estuviera aquí alguien de Microsoft se enfadaría mucho porque lo que quieren es vender el producto. Pero yo tengo que ser sincero y yo lo instalo porque yo siempre me instalo la última versión porque vivo de esto, ¿no? Pero no es imprescindible que corráis ahora a instalar Visual Studio 2017. El TFS... El 17 funciona con el 2015. Perfectamente, sí, sí. Podéis trabajar desde 2015 contra un TFS 2017 o desde 2017 contra un TFS 2015 o 2013. No hay ningún problema, ¿eh? Yo, por ejemplo, con un cliente tengo Visual Studio 2017, estamos trabajando con un TFS 2012. O sea que no hay, la compatibilidad aquí no es un problema, ¿eh? No es un problema. Simplemente que, pues eso, hay algunas cosas que están en TFS 2017. Una de las cosas de Visual Studio nuevas es la forma de conectarse a un proyecto de TFS. Antes había una pantalla en la cual le añadías un servidor, era un servidor de TFS lógicamente, entonces pues ves, aquí le agregabas el servidor de TFS y aquí le ponías la URL del servidor de TFS, bueno, salió un programa, pero sucede que ahora le puedes poner un repositorio bueno, ahora se está conectando con nuestro servidor, pero ahora te puedes conectar con un servidor de GitHub. Entonces te aparecen aquí las cosas que tienes de GitHub. Te puedes conectar con un servidor de GitHub, te pide credenciales y demás. Entonces ahora se está conectando, pues le costará un poquito, siempre le cuesta un poco, pero bueno, básicamente es eso. Entonces, fijaos que yo lo que tengo es este repo, que es el de Solución Web Workshop, que se corresponde con la web que os he enseñado antes, ¿eh? Entonces yo puedo aquí abrir una determinada solución. Vamos a abrir una solución de aquí, que es esta de aquí. Y entonces, si yo abro la solución, que es esta que hemos visto, fijaos que aparece como protegido, porque efectivamente lo está. Pero si yo me voy a las ramas, veo que aquí tengo varias ramas, ¿eh? Vamos a ver si lo encuentro por aquí. En los repositorios web activos, no veo nada. A ver, no, este no es, me parece que no es este. A ver si es otro de aquí. No, sí que es este, sí. Sí que es este. Momento.
es este de aquí. Me faltaban ramas, es este. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí tengo una serie de ramas. Yo desde aquí, desde el Team Explorer, yo puedo ver cuáles son las ramas que hay. ¿Vale? Y veo aquí las ramas. Y fijaos en lo que pasa cuando yo cambio de rama. ¿De acuerdo? Fijaos que este es el cambio que hemos realizado, que pone aquí Aprenda Más. Entonces, esto lo hemos realizado en esta rama que aparece en negrita, es la rama actual. Pero si yo me muevo a la rama Master, solamente que haga doble clic, aquí aparece Learn More, es decir, aquí aparece otro texto, es decir, no he cambiado de proyecto, simplemente he cambiado de rama, eso es todo, no he hecho nada más. Entonces si yo cambio a la rama 1, esto es la rama 1, fijaos que aquí el texto que aparece es distinto, no hay ningún problema. Fijaos que lo único que hace es, ¿ves? Aquí está el texto y aquí hay un texto también correspondiente. Entonces yo puedo empezar aquí a hacer cambios, los que quiera, pero los hago en esta rama, en la rama activa. En cualquier momento me puedo mover a otra rama y hacer cambios en otra rama. Y puedo saltar de rama en rama sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando yo hago un check-in, ya no hago un check-in, sino que lo que hago, por ejemplo, si yo le hago aquí, hago un cambio en esta rama y digo al principio, entonces, si yo me vengo aquí y le digo que quiero ver los cambios, que es lo que hemos visto antes, un poco, vemos lo que ha cambiado y entonces me obliga a poner un mensaje de confirmación, al principio. Bueno, fatal hoy, Y entonces yo puedo o bien confirmar e insentar, o bien confirmar todo y sincronizar, lo cual quiere decir que si alguien ha hecho algún cambio en esta misma rama, me los voy a bajar, ¿de acuerdo? Eso también es interesante. Entonces, cuando yo confirmo todo e inserto, por supuesto esto va a provocar una compilación, como veréis, porque ahora pues entrará aquí, como he protegido, pues empezará aquí una compilación, supongo que en cualquier momento empezará la compilación, ¿veis? Ejecutando el trabajo de compilación, claro, porque estoy haciendo integración continua. Entonces yo, en todo momento, puedo ver el historial de este fichero, Vamos a ver el historial de aquí. Entonces veis el historial que se ha realizado. Yo en todo momento puedo moverme a cualquier punto del historial. Entonces, lo que es interesante es que yo puedo ver el historial con las etiquetas, sin las etiquetas, y puedo decirle que quiero ver el historial local. Creo que hay un sitio donde, si no recuerdo mal, esto es la vista detallada, hay un sitio en que le decía mostrar ramas remotas, pero es que aquí no las tengo, solo esta, es remota. Entonces aquí yo puedo, en cualquier momento, puedo volver a una versión anterior, porque, insisto, el historial del repo está en mi máquina. Yo puedo siempre volver a un punto anterior, simplemente es un cambio, es un hash. Yo estoy diciendo, ahora esto apunta a este conjunto de cambios, y él lo que va a hacer es aplicarme ese conjunto de cambios sobre el fichero que yo estoy viendo. Es muy rápido esto de ver. ¿De acuerdo? Esto de la misma forma lo puedo ver aquí, es decir, si yo me voy a control de código fuente, ¿dónde está? Aquí al código, por ejemplo, veo aquí los archivos, salir de esta página, no quiero guardar nada. Vamos a ver, se mueve aquí. Bueno, aquí tenéis los diferentes, aquí tengo las ramas. Fijaos que aquí hay una rama que se llama cambio 2 y una rama que se llama master. Sin embargo, si yo voy a mi código, yo tengo más ramas. Yo tengo una rama que se llama cambio 1, perdón, aquí. Lo que pasa es que esta no la he subido. Es decir, no tengo por qué subir todas mis ramas. Yo solo subo las ramas que considero que se tengan que subir. No tengo por qué subir todo el historial de mi repositorio. Entonces, esto lo que me permite es liberar al servidor central de una sobrecarga que de otra forma tendría. Es decir, si estuviera utilizando el control de versiones de TFVC, todas las ramas que yo cree están en el servidor. Y eso supone una cantidad de código duplicado y supone una serie de cosas que hacen que sea más complicado trabajar con ramas.
Va muy bien el modo de trabajo con ramas con TFVC, pero está diseñado para que se haga de otra forma distinta a como se hace aquí, es muy diferente. Entonces, pues nada, aquí tenéis en la historia. Desde aquí puedo también clonar el repositorio. Fijaos, aquí está el tipo de... Puedo crear una solicitud de incorporación de cambios, es decir, puedo ver el git ignore, esto es lo que os decía. Puedo ver todo lo que quisiera, puedo clonar, ¿veis? Desde aquí puedo clonar ya directamente el repositorio. Es decir, tenéis un git de TFS completo. ¿Pero qué pasa? Lo que no tengo aquí, fijaos, solo tengo esto. Solo tengo esto porque ahora solo me estoy conectando al repositorio, no me estoy conectando a nada más. Es decir, yo desde aquí, esto es como si fuera un git de cualquier otro proveedor. No hay ninguna diferencia. Si yo me conectara al git de GitHub, vería exactamente lo mismo que estáis viendo aquí. Es decir, vería la configuración, las ramas, los cambios y punto. Pero sucede que esto no es un git de GitHub, esto es un git de TFS. Por lo tanto, yo puedo venir aquí y decirme, no, espera, dame más cosas. Necesito conectarme a un proyecto de TFS, no solamente al repositorio, sino necesito conectarme al proyecto. Vamos a conectarnos y el proyecto es este de aquí. Y ahora, como veis, tengo más cosas. Sigo teniendo los botones de Git, que son estos de aquí, pero ahora tengo los elementos de trabajo, las compilaciones y la configuración también referente a TFVC. Es decir, yo desde aquí puedo acceder a cosas propias de TFS. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Pues la utilidad de esto es que si yo me voy a los elementos de trabajo, ¿vale? Yo puedo, concretamente, vamos a venir, a ver, esto estaba, a ver si lo encuentro, porque esto no es tan sencillo. Entonces, le puedo decir, puedo abrir mis tareas. ¿Cómo se hace esto? Es que aquí esto es más complicado, no que recuerdo. Solicitudes, a ver, lo que quiero es ver es mi trabajo. Desde aquí, mis tareas, vale, sí, mis tareas están aquí. Tengo 4 tareas pendientes, que son estas de aquí, ¿de acuerdo? Estas son las tareas que tengo pendientes. Entonces, yo lo que puedo hacer es un cambio. Vamos a verlo. Aquí en el cuadro de soluciones, por ejemplo, la default, aquí le puedo decir, a ver si va muy bien. Va muy bien, ¿vale? Entonces esto es un cambio. Y cuando yo me vengo aquí, le puedo decir en los cambios, vale, elementos de trabajo relacionados. Esto es lo que quería hacer. Y entonces estos son aquí. Y le puedo decir, esto está relacionado con el diseño de página. Hola, aquí está. Y con los gráficos de página. Hola, aquí está. Entonces aquí digo cambio de diseño. Entonces, fijaos que aquí lo único que puedo hacer es relacionarlo, no puedo hacer nada más. Y esto es porque es Git. Entonces aquí como acciones, pues no puedo hacer nada más que esto. Entonces la cuestión es que cuando yo inserto, ¿vale? Lo que está haciendo es que está insertando los cambios, pero los está relacionando con el control de código fuente. Esto no es tan bueno en Git como en TFVC. En TFVC directamente puedo resolver la tarea. Esto os lo podría enseñar con otro proyecto que tuviera con TFVC y es como trabajo habitualmente. Le das a mi trabajo, te aparecen las tareas que tienes asignadas para esa iteración, por ejemplo, seleccionas, dices, pues mira, voy a trabajar en esta tarea y en esta tarea. Vas trabajando y cuando acabas y proteges el código, entonces le dices, vale, protejo, pero además quiero resolver estas tareas. Y automáticamente la tarea pasa a estar como resuelta. Y además, y eso sí que lo hace con Git, lógicamente, te asocia ese change set, ese conjunto de cambios que has hecho, porque igual has modificado 10 ficheros para resolver esa tarea.
pues bien, esas 10 modificaciones te aparecen asociadas con la tarea que acabas de resolver al subir el código. ¿De acuerdo? Con lo cual queda todo el círculo cerrado. Es decir, tenemos la gestión de proyecto, tenemos la compilación, pero además tenemos cuando el desarrollador termina su trabajo y protege el código, lo está asociando con un determinado work item o con unos determinados work items y los está resolviendo. Con lo cual nosotros luego vamos a la web, el gestor de proyecto va a la web y ve que esas tareas ya están terminadas. Por lo tanto puede coger el elemento de backlog y darlo como terminado, etcétera, etcétera. Esto es un poco la forma de cerrar el ciclo, ¿de acuerdo? Es decir, esto es más que nada, fijaos que aquí esto no ha cambiado el estado, porque aquí no me deja hacerlo. Supongo que en siguientes versiones lo harán porque no tiene sentido que no se pueda hacer, pero en este caso no me deja hacerlo. Entonces, claro, lo único que tendría que hacer es venirme aquí, venirme al trabajo y marcar esas tareas como finalizadas. De alguna forma es un poco la idea. Bien, volviendo otra vez a la gestión del código fuente, quisiera enseñaros algunos ejemplos, como os he comentado antes, de casos reales, de cosas que nosotros hemos utilizado y que ilustran un poco lo que hemos estado explicando, ¿no? No son secretos tampoco, no vamos a desvelar ningún secreto. Entonces, por ejemplo, en este caso, este proyecto que hicimos, esto es un proyecto que hicimos de reporting, es un proyecto que no tiene ni una sola línea de .NET, porque es un proyecto exclusivamente de reporting. Entonces, bueno, pues nosotros hicimos una serie de iteraciones. Fijaos que aquí le pusimos el nombre a las iteraciones que nos dé la gana, pues semana 1, semana 2, porque el cliente nos dijo que lo que quería era hacer iteraciones semanales. Lo que llamáis semana 1 son los sprints. Lo que pasa es que les cambiamos el nombre, ¿eh? Okay. Los sprints se les puede cambiar el nombre como uno quiera. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros miramos un sprint, podemos ver cómo fue este sprint, ¿eh? Y este sprint, pues la verdad es que no fue muy bien, ¿no? Porque, bueno, sí, la tendencia ideal es la azul, la tendencia verde es la de capacidad disponible, con lo cual más o menos este fue bien, ¿eh? Este quizás también fue bastante bien. Entonces, a partir de aquí siempre hay que acostumbrarse a evaluar los sprints, ¿no? Porque esto nos sirve para eso, para evaluar los sprints. Pero una cosa importante es esta de aquí, a ver si aquí lo tenemos o no. A ver, si no os enseñaré otro en el cual se ve muy claro. Sí, aquí se ve. Entonces aquí veis los puntos de trabajo que hemos podido cubrir en las diferentes semanas. Aquí no es que no hayamos trabajado nada, ¿eh? Es que el cliente nos dijo que quería entregas semanales, pero fue muy optimista, porque él no podía absorber la velocidad de los cambios que nosotros le dábamos en una semana. Éramos 2 personas trabajando simultáneamente y nosotros le dábamos cosas y no las podía absorber, por lo tanto, hubo semanas en las que no pudimos trabajar, pero no fue por culpa nuestra, fue porque el cliente no había revisado las cosas que tenía que revisar. Es decir, muchas veces que un proyecto se retrase no es culpa del programador, aunque eso no parece mentira, ¿no? Pero eso a veces es así. Entonces estos son puntos de trabajo que nosotros pudimos cubrir en los diferentes sprints, ¿no? Y esto te da una idea de cómo, una idea de cómo puedes organizar tu proyecto, ¿no? Es decir, cómo sabes, a partir de esto sabes un poco cómo te ha ido, ¿no? Otra cosa que es interesante, sí. El valor que dices que sabe los puntos de trabajo es el valor este que decías que es abstracto. Abstracto, es el valor abstracto, sí, sí. Os puedo poner otro ejemplo, que igual se ve un poquito mejor, que es este de aquí. Este de aquí. Por ejemplo, aquí se ve con toda claridad. Aquí se ve con toda claridad los puntos de trabajo que hemos cubierto en los 3 sprints, ¿de acuerdo? Y aquí sí que hemos podido acertar bastante bien. Y lo que es interesante aquí es ver esto. Esto es lo que me interesa enseñaros en este proyecto. Por ejemplo, este primer sprint fue bastante bien, ¿eh? Como podéis ver, fue bastante bien, pero en este segundo sprint, el problema
tuvimos un problema, ¿no? Entonces, el problema está en que cuando íbamos por aquí, la cosa se estaba disparando. ¿Por qué? Pues porque había un problema con un report o con lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es que esto hay que ir vigilándolo. Si tú lo vas vigilando, tú sabes que puede haber un problema. Y tú sabes que puede haber un problema aquí. No aquí, no a final del sprint, sino en medio del sprint sabes que la cosa puede ir mal. Y entonces puedes tomar medidas para solucionar el problema. Y aquí dices, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Pues levantas el teléfono, hablas con la persona encargada de, oye, ¿qué pasa? Que no estamos avanzando, es que tengo un problema con esto, porque si en un momento dado pues alguien se empotra, pues me pongo yo también a hacer repos o lo que sea, ¿no? Pero luego la cosa se encarriló y como veis acabó bien. Pero lo interesante es que esto hay que írselo mirando para ver cómo está el estado del proyecto, porque recordemos lo que habíamos dicho al principio del todo. El objetivo de esto es poder responder a la pregunta ¿cómo está el proyecto? Entonces, yo en un determinado momento necesito saber cómo está el proyecto para saber si tengo que ponerme yo también a programar, porque en este proyecto yo programaba una serie de cosas, pero uno de mis socios trabajaba y hacía otras, distintas, ¿vale? Yo estaba programando la parte de interfaz de usuario WinForms y mi socio estaba haciendo los repos. Entonces, claro, si es necesario, pues me pongo yo a hacer repos como un desesperado. Pero si no, pues, pero lo tengo que saber antes, dime. ¿Qué comportamiento tendrías si tuvieras, por ejemplo, en este caso, tuvieras 3 sprints y entre el 1 y el 3, el 2, por ejemplo, sí, se alarga y has de modificar el backlog? Sí. Esto es muy habitual, muy habitual. Es decir, que por ejemplo, tú tengas una serie de tareas programadas para un sprint y que te des cuenta a mitad del sprint que no llegas. Entonces las pasas al siguiente backlog, es que no hay más. Pero entonces tienes que mover las otras al siguiente y así. Tienes que estar... es un movimiento manual. Claro, sí, manual. Entonces tienes que hacer lo que yo llamo peinar el backlog. Tú tienes que ir revisando el backlog, peinándolo y poniéndolo... Pero es que es una cosa que hay que hacer. Pero hay que hacer porque es necesario tener esta información actualizada para saber cómo está el proyecto. Porque alguien te va a venir y te va a decir, ¿qué? ¿Cómo llevamos el proyecto? Y entonces tú le tienes que decir, pues mira, ¿te acuerdas esas cosas que dijimos que no eran importantes? Pues sí, resulta que lo son y tienen un impacto. O las cosas que me ha pedido el departamento de tal, las he tenido que meter en este sprint y eso me ha provocado que todo esto lo haya tenido que mover al siguiente sprint, etc. Tú puedes explicar eso. Tú tienes herramientas para decir, esto me ha pasado. A ver, el objetivo es tener herramientas para justificar cada operación que se hace. ¿De acuerdo? Y asociado a esto, ¿queda algún histórico de todo? Sí. Esta es otra cosa que os quería enseñar. Esta es otra cosa importante que os quería enseñar. El histórico de los elementos de trabajo, muy importante. Entonces, vamos a movernos a uno que sea interesante, como por ejemplo este de aquí. Bien, aquí vamos a ver este, por ejemplo. Vamos a ver alguno de los antiguos, por ejemplo, no sé si, a ver si acierto. Definición del universo, no. Por ejemplo, este. A ver si este tiene... Bueno, este, como veis, me está diciendo cuál es la descripción del work item, pero además hay una discusión. Fijaos, toda esta discusión se produce entre Alberto y yo, y Alberto no forma parte de es el propietario del producto, pero nosotros lo que hicimos fue darlo de alta, es decir, Alberto entraba y miraba y además pusimos en marcha un sistema de notificaciones que cada vez que le asignábamos una cosa, que esto está asignado a Alberto, como veis, porque la definición la tenía que hacer él, además él estaba en Madrid, o sea, no estaba ni siquiera en Barcelona. Entonces, cada vez que le asignábamos un work item, le llegaba un mensaje de correo electrónico y decía, se te ha asignado este work item. Entonces él entraba y lo miraba y hacía cosas. Entonces había una discusión. Entonces, esto es el historial de la discusión, pero esto es el verdadero historial. Entonces, fíjate que aquí se está diciendo por dónde ha pasado todo el historial del work item. Es decir, absolutamente todos los cambios que se hacen en un work item están auditados. Nada se borra. Si alguien cambia el trabajo restante de 2 horas a 3 horas,
eso va a quedar registrado y no se puede quitar, ¿eh? No se puede obviar, no se pueden hacer trampas. No puedo decir, oye, ¿tú no dijiste que esto iban a ser 5 horas? No, son 7, mira, lo pone en el TFS. No, el TFS pone que antes ponía 5 y ahora pone 7. Y además el que lo has cambiado ha sido tú. O sea, esto no hay salto, no hay vuelta de hoja, ¿eh? No. Entonces todo queda registrado en el historial del TFS. Y como veis, todos los cambios por los cuales está pasando el work item también quedan registrados. Algunas cosas que no os he enseñado de antes es que no solamente tenemos aquí los detalles de la discusión y de demás, sino que además tenemos los elementos relacionados. Por ejemplo, esta tarea, que es una tarea, está relacionada con un elemento primero, que es un elemento de backlog. Pero yo podría aquí agregar un nuevo o un vínculo a un elemento existente, y este vínculo pues podría ser o un caso de prueba, que ahora no vamos a entrar en lo que es, o una compilación, o un conjunto de cambios, o a una rama, o a pruebas, o incluso le podría relacionar con un hipervínculo, y entonces le podría poner aquí un HTTP : y esto sería un enlace que estaría dentro del work item, y con un comentario. Pero además de eso, puedo crear adjuntos, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí puedo colocar como adjunto de este work item, de cualquier work item, puedo colocar lo que quiera. Documentos Word, Excel, imágenes, vídeo, sonido. ¿Qué tipo de fichero? Todo tipo de fichero. Es un fichero que se queda ahí y se mete dentro del SQL Server. Ya está. Dentro de la De la base de datos.